Bien, pues vamos a compartir la palabra y le voy a pedir por favor que me acompañe en su Biblia a ver el Evangelio de Lucas. Y vamos a ver Lucas capítulo 4. Por favor, acompáñeme en su Biblia y vamos a ir a Lucas capítulo 4 y vamos a empezar a leer a partir del versículo 16. Lucas 4:16. Hablando, la escritura nos dice en el versículo 16, vino Jesús a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice la escritura que enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en Jesús. Y comenzó Jesús a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de Jesús y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. Haz también aquí en tu tierra. Y Jesús añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. 23 y 25, perdón. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviada Elías, no a las viudas de Israel, sino a una mujer viuda de Serepta de Sidón, una mujer que no era judía. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, israelitas que estaban enfermos de lepra en época del tiempo del profeta Eliseo. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, que no era judío, sino era sirio. Al oír estas cosas, en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad. Le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle, mas él pasó en medio de ellos y se fue. ¿Quiénes hicieron todas estas barbaridades? ¿Quiénes intentaron despeñar a Jesús? Los mismos que estaban en la sinagoga escuchándole. Dice la escritura, regresando al versículo que empezamos a leer: vino Jesús a Nazaret donde se había criado. Y recordemos las palabras de Jesús. Jesús, entendiendo el corazón y el pensamiento, pero también entendiendo la incredulidad de las personas, dice: médico, sánate a ti mismo. Los mismos milagros que hiciste en otros lados, hazlos también aquí. Jesús como entendiendo el corazón, pero el corazón malvado de ellos, dice: médico, sánate, cúrate a ti mismo. Tantas cosas hemos oído que has hecho en Capernaum. Ponga mucha atención a estas palabras: Capernaum, hazlas también aquí. Pero en este pueblo, en Nazaret, había mucha incredulidad. ¿Por qué? Porque no le reconocieron como Jesús, como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Cristo, sino que se preguntaron ellos a sí mismos: ¿qué no es este el hijo de José? Y es muy importante que entendamos cómo el Señor Jesucristo no vino a condenar,
pero vino a salvar. No vino a traer mal, pero vino a mostrar su benignidad y su bondad. Y aunque dice la Escritura que a lo suyo vino, y esto es salvar a los judíos, pero dice la Escritura que los suyos le rechazaron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el poder, la potestad de ser hechos hijos. Ahí nos incluye a nosotros que no somos judíos. Así es que en estos momentos Jesús no había ido a la cruz. Jesús estaba viviendo o Jesús estaba manifestando su bondad, su benignidad, su bendición en medio de la dispensación o en medio del tiempo de la ley. Por eso Jesús no vino a brincarse la ley, no vino a cancelar la ley, sino Él siendo perfecto y el mismo dador de la ley, o el mismo, por decirlo así, de donde se originó la ley. Y es muy importante que entendamos algo. La ley, podríamos decir que son los 10 grandes mandamientos, pero también toda la clase de reglamentos que Dios le instituyó a Moisés. Dice la Escritura, fue dado por medio de ángeles a través de Moisés. Es decir, Jesús no solo vino a completar la ley, sino que vino a que se manifestara lo que la palabra dice acerca de la ley, que la ley fue como un tutor hasta el momento en que Jesús apareciera en escena, hasta el momento en que Jesús, más bien, apareciera en escena en su obra terminada, completa y perfecta, es decir, en su muerte, sepultura y resurrección. Ahora, Jesús no solo cumplió la ley, sino llevó a su fin la ley. Pero es muy importante que entendamos que la ley, si lo quisiéramos ver en términos general, la ley es el estándar de Dios para la vida del hombre, pero es un estándar tal, una clase de estándar de vida, que solo un hombre divino puede vivir. Solo un hombre perfecto puede vivir. Solo un hombre libre, es decir, hombre o mujer libre del pecado puede vivir. Es decir, por ejemplo, en Adán y su mujer antes de la caída. Pero la ley le fue dada al hombre para que entendiera que el hombre no podía vivir a la manera de Dios. No podía vivir según Dios, porque no era Dios, era un hombre caído, hijo del diablo. Dice la Escritura que tú y yo, cuando nacimos, y cuando vivimos sin Cristo, éramos hijos de ira, como los demás, hijos del diablo. Pero como recibimos a Jesús, Dios nos dio la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios, por la fe de Jesús, por la fe en la persona divina de Jesús y en su obra terminada, completa y perfecta, en el perdón de todos nuestros pecados por lo que Jesús hizo en la cruz, en su muerte, sepultura y resurrección. Así que aquí vemos a Jesucristo manifestando su gloria y su poder en un pueblo tan lleno de necesidades, muchos enfermos, muchos leprosos, muchos endemoniados, muchas personas pecadoras con problemas, pero también muchos religiosos y también muchos incrédulos. Y vemos a Jesucristo que vino a salvar y no a condenar. La ley estaba condenando continuamente a los hombres. Y cuando el hombre estuviera sumergido en condenación y culpa, es entonces cuando Jesucristo, en su muerte, sepultura y resurrección, trae una esperanza de vida, sabiendo que nosotros no podemos justificarnos a través de la ley porque solo hay condenación y culpa. La ley hace ver que nosotros somos culpables, condenados, pecadores, pero la gracia, la benignidad y la bondad de Cristo nos hacen ver que por causa de Jesús, de su obra terminada, completa y perfecta, y de nuestra fe, o de la fe puesta en Él, de la fe de Jesús depositada en nuestros corazones, puesta en Él, nosotros podemos obtener por gracia la salvación. Nosotros podemos obtener por gracia el poder de ser hechos hijos. Nosotros podemos obtener por gracia, que es un regalo inmerecido, el ser justificados, el ser hechos hijos y que Dios envíe su Espíritu a nuestros corazones. Así es que el Señor Jesucristo está aquí expresando en el versículo 18
lo siguiente, y esto lo lee Jesús en Isaías, en el libro de Isaías. Ahorita vamos a ir a Isaías, pero dice el Señor Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí. Lo está leyendo en Isaías. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Si nosotros vemos aquí, estamos hablando o viendo pura benignidad, pura bondad, pura bendición, puro rescate, pura salvación. Así es que Dios quiere que tú y yo nos llenemos de la bendición y no permitamos que la maldad llene o embargue nuestras vidas. Y la maldad no tiene que ver con cosas solo con cosas perversas. La maldad no tiene que ver solo con odio y enojo y contienda y pleitos. No, la maldad también tiene que ver con todo aquello que va en contra del Espíritu de Cristo, que va en contra del Espíritu de gracia, que va en contra del Espíritu de benignidad, de bondad, de bendición. Dice la Escritura que si tú y yo tenemos el poder para hacer el bien y no lo hacemos, entonces estamos fallando. Y todo lo que no proviene de fe es pecado, dice la Escritura. Así es que todo lo que vaya en contra del Espíritu de Cristo, del Espíritu de benignidad, de bondad, de bendición, no debemos permitir que embargue o que ocupe parte de nuestras vidas, de nuestras mentes, de nuestros corazones, de nuestro diario vivir. Por eso tenemos que ejercitarnos, esforzarnos en la gracia, para que solo la benignidad y la bondad de Dios, que es en Cristo Jesús, que tiene que ver con todo lo que nos ha sido otorgado, asignado, con todo lo que hemos recibido de acuerdo a la benignidad y a la bondad de Dios Padre para con nosotros, que es en Cristo Jesús, se manifieste y desborde en nuestras vidas. Eso es lo que debe ocupar. Nosotros debemos sumergirnos en ello y no en la maldad. Y cuando queremos sumergirnos en las cuestiones de la ley, nos sumergimos en la maldad, porque la ley va a traer condenación y culpa. Cuando nos sumergimos en cosas que van contrarias a la palabra de Dios y al corazón de Dios y al amor de Dios, entonces nos sumergimos en la maldad. Porque recuerde que cuando no estamos viviendo en armonía con lo que ahora somos en Cristo, entonces estamos viviendo como lo que no somos. Si somos en Cristo nuevas criaturas, no podemos darnos el lujo de vivir como si no fuéramos de Cristo. Y recuerde que cuando alguien osara o quisiera vivir como si no fuera de Cristo, abre puertas o le da oportunidad al diablo para que venga a hurtar, matar y destruir en tu cuerpo, en tu alma, en tu casa, en tu vida. No debemos permitir llenarnos de cosas que no nos convienen. Y mira cómo la benignidad y la bondad de Cristo se manifiestan de tal forma que si tú y yo vamos a Isaías 61, donde describe el Señor Jesucristo estas palabras que leyó en Lucas 4. Busca por favor Isaías 61 y mira cómo dice en el versículo 1 en adelante: el Espíritu del Señor está sobre mí. Son las mismas palabras que Jesús lee y están descritas en Lucas 4:18. Porque me ha ungido el Señor y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Hasta ahí lee el Señor Jesucristo y después cierra el libro. Pero Isaías añade algo, y añade algo que dice: para proclamar el año de la buena voluntad de Dios, de la benignidad de Dios, de la bondad de Dios, de la longanimidad de Dios, de la gracia y de la justicia de Dios. Pero después pone una coma y dice: y a proclamar el día de la venganza, el día de la venganza del Dios nuestro. El día de la venganza del Dios nuestro. Y muchos creyentes, y a todos nos ha pasado, pensamos que el corazón de Dios tiene que ver con la venganza, con pagarle a las personas de acuerdo a su comportamiento, con hacer juicio de acuerdo a su obediencia o a su desobediencia. Y muchos creyentes traen la frase de que la paga del pecado es muerte y que lo que siembras cosechas.
Pero no entendemos que Cristo es benignidad y salvación, no juicio. Por eso Cristo, cuando vino a manifestar su ministerio, y recuerde que el ministerio del Señor Jesucristo culmina con su muerte, sepultura y resurrección, y a partir de este hecho glorioso en el Calvario es que los hombres pueden ser salvos. Antes no. Porque solo el que tiene el Espíritu de Cristo, que ha nacido de nuevo, es salvo. Solo el que es nacido de Dios, y no por poder humano, por voluntad de hombre, sino por la misma voluntad de Dios, cuando nosotros, a través de la fe de Jesús, recibimos a la persona divina y maravillosa de Cristo y su obra terminada, completa y perfecta. Así es que aquí Isaías dice, además de todas estas bendiciones, también vino a proclamar, dice, también el Señor proclamará el día de la venganza. Pero el día de la venganza no es un día como hoy, ni es un día como mañana. Vendrá el día de la venganza cuando Jesucristo regrese por su iglesia. Vendrá el día de la venganza cuando las personas sean juzgadas sin Cristo. Vendrá el día del juicio cuando las personas sean juzgadas para una eternidad sin Cristo, en las tinieblas. Por un lado dice la Escritura, donde será el lloro y el crujir de dientes, pero por otro lado dice la Escritura, en el lago de fuego, en el infierno. Esto es verdadero. Y es importante que entendamos que el hombre es un ser eterno. O va a tener una eternidad con Cristo, o va a tener una eternidad lejos de Dios, separado de Cristo, en el infierno, para siempre. Así es que es muy importante que podamos observar que hoy estamos en el tiempo de la benignidad y la bondad. Muchos quieren que a las personas que hacen mal los enjuicien, el fuego descienda sobre ellos y los aniquile. Y yo estoy de acuerdo que en una sociedad, cuando alguien incumple la ley y es acreedor de que pague de acuerdo a su comportamiento, bueno, pues yo no veo ningún problema al respecto. Si alguien infringe la ley, tiene que pagar por ello. Pero muchos van más allá de esto, y muchos tienen odio, y muchos tienen rencor aún sobre sus mismos familiares, sobre las mismas personas que están cerca de ellos, y queremos el mal de ellos. Muchas personas son egoístas, o muchas personas tienen envidia o codician lo que otras personas tienen, y queremos que a los demás, estoy hablando de manera genérica, y el creyente a veces quiere que a los demás les vaya mal, o que cierta ciudad o cierto grupo de sociedad o cierto grupo de personas o cierto grupo de jóvenes o cierto país se están comportando completamente mal, y queremos que el juicio de Dios venga sobre ellos. Muchos piensan así, desafortunadamente, y no enfocan sus vidas en Cristo y en la benignidad y en la bondad de Cristo. Mire por favor cómo dice Lucas. Vamos a ir a Lucas, pero ahora al capítulo 9. Y acompáñeme por favor en el capítulo 9 al versículo 51. Lucas capítulo 9, versículo 51. Dice, cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, es decir, cuando se cumplió el tiempo en el que Jesús tenía que ir a la cruz, al Calvario, para morir, ser sepultado y después de 3 días y 3 noches resucitar, dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Recuerde que en Jerusalén fue crucificado, fue aprendido y crucificado. Versículo 52, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron esta aldea de samaritanos, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Es decir, rechazaron a Jesús, o que Jesús hiciera una visita o en su trayecto a Jerusalén. Rechazaron estos samaritanos a Jesús. Y viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose Jesús,
los reprendió. Es decir, Jacobo y Juan querían hacer juicio sobre aquellas personas porque habían rechazado a Jesús. Entonces Jesús los reprende y les dice: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Así es que la pregunta es: ¿tú eres de Cristo? ¿El espíritu de Cristo mora en ti? Entonces es muy importante que si somos de Cristo y tenemos el espíritu de Cristo en nosotros, entendamos cómo es que debemos conducirnos. Y recuerden, no es una exigencia que querramos conseguir o obtener o lograr. No estamos diciendo que tenemos que comportarnos como Einstein o como Graham Bell o como cualquier inventor o cualquier poeta o cualquier artista. No, estamos hablando no de llegar a ser como alguien, no estamos tampoco hablando de llegar a ser como Jesús, sino estamos diciendo que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo, porque somos uno con el Espíritu de Dios, uno con el Espíritu de Cristo. Hemos nacido en la justicia y santidad de la verdad por el poder de Dios. Así es que lo que se trata es que nuestro espíritu manifieste lo que es. Pero debemos entender que si lo que hay en nosotros es del Espíritu de Cristo, tenemos que entender cuál es la manera correcta, cómo es que nuestra alma y nuestro cuerpo tienen que conducirse. Y la palabra es la que nos revela, y la palabra es la que nos renueva, y la palabra es la que nos transforma para que lo que hay adentro de nosotros se pueda manifestar sin esfuerzo, en libertad, a través de nuestra alma y nuestro cuerpo. Entonces Jesús les dijo: ¿de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Y se fueron a otra aldea. Así es que es muy importante que podamos entender de qué espíritu somos. Y la misma palabra nos revela cómo es que Dios quiere que nos conduzcamos. Y ese potencial para conducirnos así se encuentra ya en nuestro interior, en nosotros, en nuestras vidas. Ahora, no sé si usted recuerda la escritura que también nos revela acerca del Señor Jesucristo, hablando acerca de Capernaum. No sé si se acuerda que Jesucristo habla acerca de que si en Sodoma o en Gomorra se hubieran hecho los milagros que se hicieron en Capernaum, se hubieran arrepentido. Mire, dice: y tú, Capernaum, que eres levantado hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. Es Mateo 11, capítulo 20. Entonces Jesús comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros. Empezó a reconvenir en las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros. Porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Porque en Tiro y en Sidón, si se hubieran hecho los milagros que han hecho en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo y hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Así es que por un lado Jacobo y Juan creían que ellos podían traer el juicio de Dios para aquella ciudad que había rechazado a Jesús. Pero no era el tiempo para juicio, era el tiempo de salvación. Ahora, fíjese lo importante de esto, es que, ¿qué está hablando Jesús acerca de Capernaum? ¿Qué está hablando Jesús acerca de las ciudades? Dice: comenzó a reconvenir
en las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, ay de ti, Capernaum, ciudades en donde Jesús había hecho muchos milagros. ¿Cuál fue el común denominador en ellos? Que no creyeron, que rechazaron a Jesús. Dice, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, hubieran permanecido hasta hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para ellos que para ti. Y si hacemos digamos que un discernimiento de lo que sucedía en Sodoma y en Gomorra, eran ciudades que vivían en completo pecado. Pero recuerde, Jesús vino para pagar por los pecados de toda la humanidad, para perdonar todos nuestros pecados. Así es que, por un lado, vemos a Jesús manifestando el gran pecado que había en la antigüedad y manifestando el rechazo a Jesucristo, que traía palabras de gracia, manifestación de gracia, espíritu de gracia, la bondad y la benignidad de Dios mismo en él, manifestando en las ciudades su gloria y su poder. Vemos como por un lado el contraste del pecado y por otro lado el contraste del rechazo. Y Jesús dice, si los milagros que hacen hecho en ustedes se hubieran hecho en aquellas ciudades, habrían permanecido hasta ahora. Pero será más tolerable el castigo para ellos que para ustedes, porque los milagros se hicieron en estas ciudades, pero ellos rechazaron a Jesús. Ellos rechazaron la benignidad. En otras palabras, ellos se sumergieron en la maldad, en la ley o en el pecado, pero todo esto tiene que ver con rechazar a Jesús. Así es que no importa cuál sea la condición de la vida del hombre, no importa cuál sea el modus vivendi de cada una de las personas. Si las personas no reciben a Jesús, si las personas no creen en Jesús, si las personas no reciben la abundancia de gracia y el regalo de su justicia, si las personas no entienden la benignidad y la bondad de Dios con la cual fuimos bendecidos en Cristo, ya sea que sean religiosos o sean pecadores, entonces están rechazando a Jesús. Y el único pecado que no puede ser perdonado porque no te da acceso, no te da entrada por gracia al perdón y a la salvación, a la nueva vida en Cristo, es rechazar a Jesús. Es rechazar a Jesús. Vamos a terminar con lo que dice la Escritura en Filipenses. Acompáñeme por favor a la carta del apóstol Pablo a Filipenses, capítulo 2, versículo 12. No sé si usted ha escuchado esta expresión que dice que las personas a veces dicen, yo no decidí nacer. Y muchas otras dicen, si hubiera sabido cómo iba a vivir, mejor ni hubiera nacido. Pero muchos tienen la vista muy cerca o muy corta. Y muchos, por el engaño, por la vanidad de este mundo, por las tinieblas, ignoran, no entienden, no conocen, no perciben, están atrapados en la maldad, porque no pueden ver la eternidad que tenemos en Cristo. Si las personas pudieran entender correctamente que hay una eternidad en el hombre y que o estás con Cristo para salvación y vida y benignidad y bondad por todo el resto de nuestros días, no en este cuerpo, pero en un cuerpo nuevo, o estarás en el lago de fuego, donde todos serán enviados, todos aquellos que sean hallados culpables serán enviados ahí. ¿Y quién podrá ser hallado inocente en el juicio del gran trono blanco? Así es que creemos que cualquiera que se presente ante el juicio del gran trono blanco y sea juzgado, esto usted lo puede encontrar en Apocalipsis, cualquiera que sea juzgado en ese juicio va a ser hallado culpable, porque no podrá recurrir, no podrá apelar a la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, por cuanto rechazaron a Jesús. No habrá oportunidad. Las personas que rechazan a Jesús querrán justificarse por sí mismos. Es como el chiste que platicamos de aquella persona que va al cielo y que lo recibe el apóstol Pedro, y que le dice, bueno,
¿tú qué haces aquí? ¿Quieres entrar al cielo? No, pues que sí. Entonces, bueno, tienes que pasar un examen. Y le dices, adelante, yo puedo pasar cualquier examen. Es decir, aquella persona confiaba en sí mismo. Y le empezó a hacer preguntas y le dijo, tienes que completar 100 puntos para poder entrar al cielo. Y la primera pregunta fue, bueno, tú fuiste un hombre bueno. Y aquella persona dijo, no, fui el mejor hombre. Entonces tienes .05 puntos. Tú fuiste un buen esposo, fui el mejor esposo, .01 puntos. Fuiste el mejor padre, sí, fui el mejor padre, .1 puntos. Fuiste un creyente fiel, sí, fui el mejor creyente fiel, .005 puntos. Y le empezó a hacer muchas preguntas, llevaba más de 200 preguntas respecto a sus acciones, respecto a su vida, y no había llegado a más de 5 puntos. Y para pasar al cielo necesitaba 100 puntos. Así es que ese hombre apeló a la misericordia y dijo, Dios mío, ten misericordia de mí. Y cuando apeló a la misericordia, entonces las puertas de los cielos se abrieron y entró por gracia, no por sus méritos. Claro que este es un chiste, claro que este es una fábula, pero así será. Cualquiera que sea juzgado sin Cristo será hallado 200, 300, 1000% culpable. Así es que no debemos arriesgar nuestras vidas, pero sobre todo tenemos que entender que no vivimos solos y no estamos solos en este mundo. Hay muchos alrededor que están esperando oír, conocer, recibir a Cristo. Y eso depende de ti y depende de mí. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Mire cómo dicen algunas otras versiones. Vamos a comparar este versículo. Dice, ocupaos. Otro versículo, otra versión dice, esfuércense. Otra versión dice, ocúpense. Otra versión dice, ocúpense. Otra versión dice, lleven a cabo. Otra versión dice, procuren. Otra versión dice, ocupaos. Otra versión dice, obrad. Actuar, obrad, trabajar en vuestra salvación. Bien, así es que la escritura dice, no como en mi presencia, sino dice, ocupaos, trabajad en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros trabaja, produce en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad. Déjenme, lo comparo con la versión amplificada de la Biblia. La versión amplificada de la Biblia es una versión que trae un poquito más de explicación al respecto. Vamos a ver cómo dice. Dice, Dios es el que trabaja en ti de una manera efectiva. Así es que dice, sean cuidadosos. Déjeme, leo el versículo anterior que dice, eviten, dice tú, para evitar aquello que ofende a Dios, que desacredita el nombre de Cristo. Eviten, dice, evalúense a sí mismos, sean serios. Dice, activamente persistan en una madurez espiritual, sean serios, evalúense a sí mismos para que eviten ofender al glorioso Dios y desacreditar el nombre de Cristo. Porque Dios trabaja en ustedes. Es decir, dice, ocupaos de vuestra salvación, dice el apóstol Pablo. Es decir, trabajemos, ejerzamos la salvación, que la salvación manifieste su gloria y su poder en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Porque Dios es el que trabaja en nosotros
por su buena voluntad. Dios es el que trabaja en nosotros por su buena voluntad. Recuerde, somos un ser espiritual que tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. Así es que en nuestro ser espiritual, el Espíritu de Cristo mora con nosotros y el Espíritu de Cristo, Dios mismo, trabaja en nosotros, ya aquí en nosotros, su buena voluntad. Dios en nuestro espíritu está estableciendo el querer como el hacer. A Dios no se le ocurre el día de mañana qué hacer con nosotros. Dios tiene un proyecto y un plan glorioso y maravilloso que ya está enseñado, mostrado a nuestro espíritu. Dios es el que trabaja en nuestro espíritu. Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso el Señor Jesucristo les decía a sus discípulos: en verdad les digo que el espíritu está presto, pero la carne no. El espíritu está listo, está presto. Por eso nuestra carne, nuestra alma y nuestro cuerpo tienen que ser limpiados. Tienen que ser renovados en su mente por la palabra para ser transformados en la misma imagen de lo que hay en nosotros. Entonces, cuando decimos que Dios obra en nosotros, es desde nuestro espíritu a nuestra alma y a nuestro cuerpo. Así es que dice, ocupémonos de la salvación, y la salvación tiene que ver con toda la benignidad y la bondad de Dios. ¿Y qué es lo que nos revela la salvación y la benignidad y la bondad de Dios? ¿Cómo es que podemos actuar de acuerdo a la salvación? Cuando entendemos por la palabra lo que ya somos, y cuando la palabra nos permite, renovando nuestra mente y transformando nuestras vidas, actuando como lo que ya somos. Pero debemos ocuparnos o debemos permitir que la benignidad y la bondad que tienen que ver con la gracia de Cristo y con todo lo que nos ha sido concedido por gracia, con todas las virtudes para traer una transformación sin esfuerzo en nuestras vidas, nos sea revelada por el Espíritu Santo y la palabra en nuestra alma, en nuestra mente, para que entonces evitemos que haya algo que contrarreste, que haya incredulidad. Recuerde, la incredulidad contrarresta el poder de la fe. Así es que la maldad, la religiosidad, la falta de entendimiento, el creer incorrectamente, va en contra de la buena voluntad del Espíritu de Cristo, de la benignidad de Dios, de la bondad de Dios. Es que no permitas que aquello que es contrario a Cristo, la benignidad, el odio, el juicio, el rencor, la amargura, la culpa, la condenación, impidan que la benignidad y la bondad de Dios se manifieste en tu vida por la palabra, por el poder de Dios, para que entonces tú puedas expresar y que la salvación pueda ser parte de nuestras vidas y que muchos vengan al conocimiento de la verdad. Dijo el Señor Jesús: si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros que se hicieron, el Señor Jesucristo dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido Dios para traer libertad a los pobres, sanidad a los enfermos, libertad a los oprimidos. El Espíritu de Dios está sobre ti si eres un creyente nacido de nuevo. Y el poder de Dios está sobre ti para traer bendición sobre aquellas personas que lo necesitan. Y dice el apóstol Pablo en el libro de los Gálatas: ¿quién es el que hace milagros entre vosotros? ¿El Espíritu Santo o la ley? Pues es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Así es que el poder de Dios está en nosotros cuando nos sumergimos, cuando permitimos que la benignidad y la bondad de Dios ocupe, sacie. Nos sumergimos en la benignidad y la bondad de Dios y no en la maldad, en la antipatía, en lo que es contrario a la fe. Entonces, la benignidad y la bondad, la compasión, la misericordia, la abundancia de gracia y su justicia y el poder de Dios que habita y mora en ti. Recuerda, el mismo Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos mora en ti. Entonces tú podrás ser movido a compasión, a misericordia, para bendecir a otros, para poner tus manos sobre los enfermos, para hablar bendición, para hablar vida, para hablar salvación, para que milagros se produzcan en tu vida a favor de otros. Recuerda, Dios no nos llamó a vivir nosotros en milagros, aunque si tú lo necesitas, cuando caminas en la fe y en la bendición, sabiendo que ya fuiste bendecido con toda bendición, puedes apropiarte de un milagro. Pero recuerda, los milagros
siempre vienen después de una crisis y los milagros son temporales y los milagros no son plenos. Pero la bendición de Dios es plena, es completa y nos permite vivir en la abundancia de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nos permite vivir en lo mejor de Dios y en la vida abundante que Cristo Jesús ya nos regaló en su obra terminada, completa y perfecta en el nombre de Jesús. Padre, te damos a ti el honor, la gloria y la alabanza. Bendito sea tu nombre. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados. En Cristo declaramos que somos perfectamente justificados. En Cristo declaramos que somos altamente favorecidos. En Cristo declaramos que somos profundamente amados. En Cristo declaramos que somos grandemente bendecidos. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Recibiendo la abundancia de tu gracia y el regalo de tu justicia y sabiendo que como tú eres, así somos nosotros en este mundo, podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.